Querido amigo, querida hermana, ¿alguna vez te has encontrado en ese lugar desolador donde la esperanza parece haberse disipado por completo? Ese rincón oscuro del alma donde las luces del futuro se apagan una a una y lo único que queda es una densa neblina de incertidumbre y desesperación. Es una experiencia humana universal, un valle que muchos de nosotros en algún momento de nuestra existencia hemos tenido que atravesar. No es un signo de debilidad, sino una cruda realidad de la vida, un testimonio de la fragilidad de nuestra condición humana frente a los embates de un mundo a menudo implacable. Quizás hoy te encuentres justo ahí, al borde de ese abismo emocional. Tal vez una pérdida profunda ha dejado un vacío inmenso en tu corazón, un hueco que ninguna palabra parece poder llenar. Quizás una enfermedad inesperada ha robado la vitalidad de tus días, o una situación financiera precaria ha convertido cada amanecer en una fuente de angustia renovada. Puede ser que tus relaciones más preciadas se hayan fracturado, dejándote con el dolor de la traición o la soledad. O quizás, simplemente, el peso de la rutina, la acumulación de pequeños fracasos y la sensación de no avanzar han ido erosionando silenciosamente tu espíritu, hasta que un día te das cuenta de que la chispa que antes te impulsaba ya no está. Es en esos momentos cuando el alma se siente más vulnerable y el espíritu más abatido que la voz interior de la duda y el desánimo cobra una fuerza abrumadora. Nos susurra mentira, nos dice que estamos solos, que no hay salida, que nadie nos entiende. Nos convence de que nuestra situación es única e irresoluble, que el sufrimiento es nuestro destino ineludible. Y la esperanza, esa ancla invisible que nos mantiene a flote en las tormentas de la vida, comienza a soltarse, a deslizarse entre nuestros dedos, hasta que sentimos que nos hundimos inexorablemente en las profundidades de la desesperación. Pero permíteme decirte algo con la certeza más profunda que mi corazón puede albergar. La esperanza nunca se apaga del todo. Lo que se apaga a veces es nuestra capacidad de verla, de sentirla, de creer en ella. Lo que se oscurece es nuestra percepción, velada por el dolor, el miedo y la fatiga. Es en ese preciso instante, cuando la oscuridad parece más densa y la noche más larga, cuando todo indicaría que no hay más que hacer, que Dios, en su infinita sabiduría y amor inquebrantable, se prepara para hacer algo extraordinario. Cuando la esperanza humana se apaga, Dios enciende una luz más grande, no una luz tenue, no una chispa vacilante, sino una luz radiante, poderosa, capaz de disipar cualquier sombra y de revelar un camino que antes nos era invisible. Esta luz no es solo un consuelo pasajero, es una promesa eterna, una intervención divina que transforma el paisaje de nuestra desesperación en un horizonte de nuevas posibilidades. Es la manifestación de su presencia inmutable, un recordatorio de que Él es el Dios que habita en las profundidades, que nos sostiene cuando creemos que no hay suelo bajo nuestros pies. ¿Y cómo se manifiesta esta luz más grande? A menudo, no de la manera que esperamos. No siempre es una solución mágica e instantánea que borra todos nuestros problemas. A veces, esta luz se presenta como una paz inexplicable que inunda tu ser en medio del caos, una serenidad que te permite respirar hondo y encontrar un momento de quietud en la tormenta. Es esa fuerza interior que no sabías que tenías, que te impulsa a levantarte un día más, a dar un paso más, a seguir luchando cuando creías que tus reservas estaban agotadas. Otras veces, la luz de Dios se enciende a través de una palabra oportuna, un consejo sabio de un amigo, un verso bíblico que de repente cobra un nuevo significado, o una canción que toca las fibras más íntimas de tu alma. Puede ser un acto de bondad inesperado de un extraño, una mano extendida en el momento justo, un gesto de amor que te recuerda que no estás solo en este viaje. Estas son las manifestaciones terrenales de una luz celestial, pequeños faros que Dios coloca en nuestro camino para guiarnos de vuelta a su verdad. La luz de Dios es más grande porque no solo ilumina el problema, sino que ilumina el propósito detrás del problema. Nos ayuda a ver más allá de la dificultad presente, a entender que incluso en el sufrimiento puede haber un camino hacia el crecimiento, hacia una mayor fortaleza, hacia una fe más profunda. Nos revela que cada desafío es una oportunidad disfrazada, un crisol donde nuestro carácter es refinado y nuestra resiliencia es forjada. Nos enseña que las cicatrices de nuestras batallas no son marcas de derrota, sino insignias de honor, testimonios silenciosos de nuestra capacidad para sobrevivir y, más importante aún, para florecer. Considera por un momento la naturaleza de la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz.
no una entidad en sí misma. Un solo rayo de luz, por pequeño que sea, tiene el poder de disipar la oscuridad más profunda. Así es la luz de Dios en nuestras vidas. No importa cuán densa sea la penumbra que te envuelve, su luz tiene el poder inherente de penetrarla, de transformarla, de hacer que las sombras retrocedan. Esta luz no solo te muestra el camino de salida, a menudo te muestra un camino a través del valle, transformando tu perspectiva y tu corazón en el proceso. ¿Cómo podemos entonces abrirnos a esta luz divina cuando nos sentimos tan perdidos? El primer paso es reconocer nuestra necesidad. Es humildad, no debilidad, admitir que no podemos hacerlo solos, que necesitamos una fuente de fortaleza y esperanza más allá de nosotros mismos. Es en esa rendición sincera donde comenzamos a crear el espacio para que la luz de Dios entre y haga su obra. Luego se trata de buscar activamente esa conexión. La oración no es solo hablar con Dios, es también escuchar, es abrir nuestro corazón y nuestra mente a su guía. Es un diálogo, un acto de fe que nos conecta con la fuente de toda luz y vida. No necesitas palabras elocuentes o rezos complejos, basta con un gemido del alma, un clamor sincero desde lo más profundo de tu ser. Él te escucha, Él te ve, Él te comprende. La meditación y la reflexión también son poderosas herramientas. A veces necesitamos silenciar el ruido del mundo y el clamor de nuestras propias ansiedades para poder percibir esa suave voz, ese susurro de esperanza que Dios nos envía. Buscar momentos de quietud, de introspección, de conexión con la naturaleza, puede ayudarnos a sintonizar con la sabiduría divina que siempre está presente, esperando ser descubierta. Y no olvidemos el poder de la comunidad. Dios a menudo enciende su luz a través de las personas que pone en nuestro camino. Un amigo, un mentor, un familiar, un líder espiritual o incluso un desconocido que nos ofrece una palabra de aliento. No te aísles en tu dolor. Permite que otros te sostengan, que compartan su fe contigo, que te recuerden que no estás solo en esta jornada. A veces, la luz de Dios se refleja en los ojos de aquellos que te aman y que están dispuestos a caminar contigo, incluso en la oscuridad. Esta luz más grande también nos invita a una profunda reevaluación de lo que realmente importa. Cuando la vida nos golpea y las cosas que antes considerábamos esenciales se desvanecen, somos forzados a mirar más allá de lo material, más allá de los logros externos, y a encontrar nuestro valor y nuestra seguridad en algo inmutable. Nos enseña a valorar la fe, el amor, la compasión, la resiliencia y la conexión espiritual por encima de todo. Nos ayuda a construir nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena movediza de las circunstancias cambiantes. Piensa en aquellos momentos en la historia, tanto personal como colectiva, donde la humanidad ha enfrentado la desesperación más profunda. En medio de guerras, pandemias, desastres naturales o crisis personales, siempre ha habido aquellos que, contra toda lógica, han mantenido encendida la llama de la esperanza. ¿De dónde venía esa fuerza, esa convicción inquebrantable? Venía de una fuente que trascendía su propia capacidad, de una fe en un poder superior que prometía que al final la luz prevalecería sobre la oscuridad. No se trata de negar el dolor o de ignorar la realidad de las dificultades. Se trata de reconocer que hay una realidad aún más grande, una verdad eterna que trasciende nuestras circunstancias temporales. Se trata de confiar en que, incluso cuando no podemos ver la mano de Dios, Él sigue obrando. Incluso cuando no podemos sentir su presencia, Él sigue estando ahí. Incluso cuando no podemos entender sus caminos. Sus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando sientes que la esperanza se apaga, recuerda que no es el final de la historia. Es, de hecho, un preludio, una invitación a experimentar una dimensión de la luz divina que quizás nunca antes habías conocido. Es en esa vulnerabilidad, en esa entrega, donde Dios puede manifestar su poder de una manera que te dejará asombrado. Él no te abandona en la oscuridad. Él entra en ella contigo y desde lo más profundo de esa oscuridad, Él enciende una luz que no solo te guiará, sino que transformará tu alma. Esta luz es la promesa de un nuevo amanecer, de una fuerza renovada, de una perspectiva elevada. Es la certeza de que no hay situación tan compleja que Dios no pueda desenredar. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay oscuridad tan impenetrable que su luz no pueda atravesar. Confía en Él. Permítele ser tu faro en la tormenta, tu refugio en la adversidad.
Permite que su luz más grande te envuelva y te muestre que incluso en los momentos más difíciles hay una razón para la esperanza, una razón para la fe, una razón para seguir adelante. Así que, querido amigo, levanta tu mirada, abre tu corazón, no te resignes a la desesperación. Cuando la esperanza parece apagarse, recuerda esta verdad inmutable: Dios está listo para encender una luz aún más grande en tu vida. Una luz que no solo iluminará tu camino, sino que llenará tu alma de paz, propósito y una fe inquebrantable que te sostendrá a través de cualquier desafío. Siente esa luz, abrázala y permite que transforme tu oscuridad en un nuevo amanecer lleno de su gracia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ofrecido un rayo de esperanza, te invito a compartirlo con alguien que creas que también podría necesitarlo. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que nutran tu fe y fortalezcan tu espíritu, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo esta luz con el mundo. Que la paz y la esperanza de Dios te acompañen siempre.